Hola queridos, aquí estamos conectados nuevamente en nuestra jornada espiritual, 50 días de ayuno, oración, estudio de la Biblia y la lección de escuela sabática. El texto para hoy lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y nos dice, ustedes han nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Queridos, ¿alguna vez usted se ha imaginado a un agricultor sin un machete? ¿O a un constructor sin un metro? ¿Se ha imaginado a un ingeniero en sistemas sin una computadora? ¿No es cierto que no? Porque estos elementos hacen parte de su profesión. De igual manera, la Biblia nos ofrece 5 principios que identifican a una persona que sigue a Dios, que conoce a Dios. Y hoy vamos a analizar el primer principio. Hace parte de esa naturaleza de un seguidor de Dios. Y el texto que hemos leído describe el primer principio y se llama la palabra de Dios. Queridos, nosotros, para ser realistas, normalmente vivimos en un mundo materialista. Estamos inmersos en nuestras labores, nuestro trabajo, la familia, el dinero, el estar bien físicamente, tener buena salud, y nos movemos normalmente en ese mundo. Sin embargo, para poder conocer, amar el mundo de Dios, lógicamente necesitamos dedicar tiempo a ese nuevo nacimiento, a ese mundo espiritual, y lo obtenemos a través de la palabra de Dios. Es decir, queridos, no podemos amar el mundo espiritual si no amamos la palabra de Dios. Podemos expresar que creemos en Dios, que amamos a Dios o que somos cristianos, llámese católico, apostólico romano, apostólico católico, apostólico colombiano o lo que sea. Pero si nosotros no estamos familiarizados con la palabra de Dios, con la Biblia, no podemos ser coherentes con eso que decimos. Entonces, un principio para identificar a una persona como seguidora de Dios, seguidora de Jesús, es tener contacto con la palabra de Dios, porque a través de la Biblia, usted y yo podemos conocer el mundo de Dios, el mundo espiritual. Todas las historias que se presentan en las películas de Dios son basadas o extraídas de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros sabemos que hay un Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra. Así que, queridos, es importante, y diríamos indispensable para un seguidor de Dios tener la palabra de Dios. Porque si no tiene la palabra de Dios, si no está familiarizada con la palabra de Dios, no puede decir que cree en Dios o que sigue a Dios. Y hay veces cuando vamos a la Biblia no sabemos dónde están los libros o cómo leerla, pero es sencillamente porque desconocemos el mundo espiritual. Por lo tanto, queridos, recuerde, para un agricultor es necesario un machete, para un constructor es necesario un metro, para un ingeniero en sistema es necesario una computadora. Para un seguidor de Dios es indispensable la Biblia, la palabra de Dios. Sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios podemos nacer. O sea, un nuevo nacimiento quiere decir una nueva vida, un nuevo mundo, nuevos sueños. Soñar en Dios, vivir en Dios, recrearnos en Dios, en ese mundo que permanece para siempre, ese mundo que lo llena todo. Dios lo llena todo. En el mundo materialista siempre va a hacer falta algo. Nunca habrá satisfacción plena, total.
pero en el mundo espiritual podemos encontrar una satisfacción completa, porque Dios lo llena todo. Así que, queridos, con la ayuda de Dios durante estos 50 días, cuando sacamos todos los días para leer 2 capítulos, es sencillamente con el propósito de familiarizarnos, de identificarnos con la palabra de Dios y nacer en ese mundo espiritual para poder conocer a Dios, conocer al nombre que se llama Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Entrar en una mayor experiencia con Él, porque a través de la Biblia podemos conocer a Jesucristo. Así que, queridos, saquemos el tiempo, hagamos el esfuerzo necesario para identificarnos con la Biblia, para leer la Biblia paso a paso. Si no la conocemos muy bien, no importa, abramos y comencemos a leerla paso a paso y con sinceridad de corazón pidámosle a Dios que nos enseñe, porque Dios nos enseña todos los días a una hora determinada. Vamos a leer la Biblia porque a través de ella podemos conocer a Dios, y eso es una manera de identificar a una persona como un seguidor de Dios o de Jesucristo. Dios te bendiga, queridos. Nos vemos en la próxima, en Victoria con Jesús.